Estamos hablando de la congregación. La congregación. La congregación es el instrumento poderoso de Dios para construir los espacios de salvación. Es decir, la congregación existe como un factor fundamental, y es que es precisamente en esos ambientes de cercanía, de comunión, de vínculo intencional, porque es un vínculo intencional. Yo dispongo congregarme, encontrarme con otros, no solo para rendirle culto a Dios. Recuerden que cuando nosotros nos reunimos, al menos 3 cosas espiritualmente válidas buscamos. Es darle culto a Dios, ¿sí? Es escuchar su palabra y poder encontrarme con los hermanos. Las 3 cosas son factores decisivos de la estructura espiritual. Si yo descarto a mis hermanos, mi culto a Dios cojea, ¿sí? Si yo vengo a la iglesia y me encuentro con los hermanos y disfruto a mis hermanos, pero no recibo la edificación de la palabra, hay una distorsión que luego se va a ver. La ignorancia espiritual por falta de formación. Y cuando yo me dedico a escuchar palabra y tengo un buen vínculo con los hermanos, pero no tengo la estructura para hacerle culto a Dios. Y entiendan que el culto racional, Pablo lo definió bien, ¿no? Dice en Romanos 12:1, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestras vidas humanas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, el culto a Dios no es lo que yo vengo a cantarle a Él aquí. El culto a Dios es una actitud mía frente a Él. Y la actitud frente a Él es la actitud de obediencia. Es la actitud de sometimiento a su voluntad en sacrificio vivo. Les he dicho que hay una distancia enorme entre el sacrificio vivo y el sacrificio de muerte. El sacrificio de muerte es que a mí me matan y se acabó todo. Pero el sacrificio vivo es que yo estoy vivo y tengo que dedicarme a ir matando en mí todo lo que entorpece mi relación con Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Encontrarnos, hermanos míos, es la máxima experiencia de la vida cristiana. ¿Me está oyendo? Esa es la máxima experiencia. Si usted tiene una relación con Dios, presume tener una relación con Dios, y a usted se le dificulta relacionarse con el hermano, usted está destruyendo el espacio para construir su salvación eficientemente. Es decir, no existe entonces una relación con Dios que tenga sentido si esa relación no lo vincula a usted válidamente con el hermano, con el prójimo, con el cercano, no con el distante, sino con el cercano, y establece un vínculo tan profundo que usted llegue a amar al cercano. Y ese es el mandamiento, ¿no? Ese es el mandamiento, ¿ya? El mandamiento es que yo a mi próximo
próximo, es decir, a mi prójimo. Nosotros cuando hablamos de prójimo pensamos simplemente en el otro. No es cualquier otro, no es cualquier otro. Es el otro que está cerca. Porque es muy fácil presumir de amar a la distancia, como los que se enamoran por internet, los que se enamoran por teléfono, ¿ya? O aquellos que son muy felices en los matrimonios. Hay matrimonios muy felices cuando él trabaja en otra ciudad y ella vive en otra ciudad y se llaman y se dicen te amo, te quiero con todo mi corazón. Pero cuando él llega a la casa en días de descanso, tiene que descansar un mes. Por ejemplo, los que trabajan con las empresas de petróleo, ellos se van a trabajar como un mes o mes y medio y llegan a descansar otro mes a la casa. A los 15 días, la esposa le está preguntando a él, mijo, ¿usted cuándo es que tiene que irse? ¿Por qué? Porque ya no se soporta. Porque el verdadero reto, escuchen, el verdadero reto no es amar al que está lejos. El verdadero reto es amar al que tengo al lado. ¿Ya? Y Dios está esperando que yo disponga voluntariamente a aceptar a otras personas mi decisión voluntaria de aceptarlos y entonces dedicarme a la tarea de construir el amor a ellos, por difíciles que sean. Entonces es el reto que usted acepta cuando decide casarse, por ejemplo. Por eso hay que saber elegir. Al menos que usted garantice que se casa con alguien amable. Es decir, alguien que se deja amar. Ese es el amable, el que se deja amar. Entonces, busque que esa persona sea fácil para amar. Porque es usted quien elige. Y si usted elige una cara bonita, en el caso de los hombres, o usted elige esos varones musculosos, en el caso de ustedes, las mujeres, y no se da cuenta con de qué diablo se está metiendo, y comienza usted a sentir que usted trata de desarrollar una relación de amor muy bonita, pero esa persona es difícil, esa persona es conflictiva, esa persona es enferma. Entonces, usted fue que se lo buscó, y Dios le dice, pues, ese es su próximo, ámelo, porque ese es el mandamiento. Por eso cuando nosotros decidimos ir a la congregación, hemos decidido acercarnos a los demás para desarrollar el amor, porque si ese amor no se desarrolla, yo estoy en condiciones difíciles para lograr mi salvación. Porque el principio de la vida eterna es el vínculo humano donde yo acepto al otro, por distinto que sea el otro, lo asumo, lo respeto y finalmente lo amo. Gloria a Dios. El amor es la meta. Así que las relaciones fracasan. Escuchen, hermanos míos, las relaciones fracasan. Las oportunidades se pierden cuando yo no trabajo seriamente la construcción del amor en mis relaciones cercanas. ¿Ve? Esa es la familia. Esa es la familia. Se supone que papá y mamá son fáciles de amar, porque ellos nos aman, de antemano nos aman. Y nos va a quedar fácil amarlos. Y entonces ellos deben comenzar a trabajar en nosotros la construcción de la estructura del amor desde muy pequeños. ¿Y cómo a uno le construyen el amor? A uno le construyen el amor convirtiéndolo en persona responsable
en lo mínimo con su propia vida. El amor no es un sentimiento. El amor es la decisión más poderosa de la voluntad humana. Si no fuera así, no sería mandamiento. ¿Me están oyendo? Cuando Dios nos manda a amarlo a Él y amar al prójimo, el mandamiento presupone el uso de la voluntad de quien recibe la orden. Por tanto, el amor es un acto de la voluntad, no es un surgimiento de un sentimiento que aparece de la nada. Acépteselo a Cupido. Cupido es el único que flecha a las personas y hace que de la nada surge el amor. No, Cupido no construye amor. Cupido construye pasiones, Cupido construye emociones, por tanto, Cupido enamora. Y el que se enamora no ama. Para uno poder amar, tiene que desenamorarse, porque el que se enamora se ilusiona. El que se enamora proyecta un sueño. Y uno tiene que despertar del sueño y asumir voluntariamente la realidad de que tiene al lado no una persona ideal, sino un ser humano con muchas limitaciones, y decide voluntariamente amarlo, y esa decisión de la voluntad construye lo que bíblicamente define el amor. ¿Quedó claro, hermanos míos? Por eso cuando Dios me dice que ame a mi prójimo, me está pidiendo que yo tome una decisión. Escuchen lo que estoy diciendo. Me está pidiendo que tome una decisión. ¿Y cuál es la decisión? De amar al otro. Dios me pidió que amara a mis padres, me ordena que ame a mis hermanos en la casa, al resto de mi familia, a las buenas y malas tías, ¿no es cierto? Hay tías muy buenas, pero hay unas tías impotables, ¿no es cierto? Y Dios nos pide que las amemos. Los tíos, los primos, los vecinos. Si tengo la fortuna, entre comillas, de vivir al lado de un mal vecino, el principio bíblico dice que el reto que Dios me pone es que lo ame. ¿Ya? Y que no sea cobarde, no salga corriendo a buscar otra casa, sino que acepte vivir al lado de ese vecino malo y comience a construir una cercanía a ver si el malo se vuelve bueno, con la ayuda de mi afecto, con la ayuda de mi estructura. Porque las estructuras humanas construyen estructuras. ¿Me oyeron? Las estructuras humanas construyen estructura. Nadie se construye de la nada. Los seres humanos nos construimos unos a otros. Por eso necesitamos vínculos constructores. Y esos vínculos constructores se fundamentan en el amor. Necesitamos buenos maestros, maestros que amen. Necesitamos buenos padres, padres que amen. Necesitamos buenos hermanos en la iglesia, hermanos que amen y ayuden a los otros a construir su estructura de afecto con paciencia, con benignidad, a veces con ternura, en muchas ocasiones con esa disposición de la persona longánime, esa persona que aguanta y aguanta y aguanta. Al final de tanto aguantar, el otro como que decide reaccionar y dice, oiga, yo no puedo ser tan mala gente con este señor que ha sido tan buena persona conmigo. ¿No es cierto? Ese es el programa de Dios. Todas las relaciones que Dios me da a mí, que yo tengo que asumir porque son cercanos. Escuchen bien, todos con los que me encuentro en el trabajo,
con los que me encuentro en el vecindario, aquellos que estudian con ustedes en la universidad, aquellas personas que hacen parte de muchos círculos en los que nosotros nos tenemos que mover en la vida. Cada persona que Dios coloca al lado mío, Dios me pone el reto de amarlo. Porque esa es la forma de salvar. Esa es la forma de construir. Y fíjense que cuando comienzo a construir esa relación vinculada en el amor, aparece la misericordia, aparece la compasión, que son vinculantes del amor. Aparece el perdón, aparece la generosidad, aparece la nobleza. Si hay amor, si yo dejo que mi relación crezca hacia el amor. Así que mi gran limitación, y puede llegar a ser mi gran pecado, es que teniendo la oportunidad de la cercanía de alguien, de la proximitud de alguien, de la posibilidad de un prójimo, yo no llegue a construir una relación seria de amor. ¿Me han oído bien? Es que hay muchos textos que nos van dando luces. Al final, si el tiempo nos da, volvemos al texto de la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano se refiere a eso. Es al reto de asumir a un prójimo que no es cómodo. Y recuerden, los tres tuvieron la misma oportunidad. El correligionario judío, que es un sacerdote. ¿Se imagina? Un sacerdote tiene estructura, formación, ¿sí? ¿La formación de qué? La formación de él como ministro. Se formó para ministrar a su pueblo. ¿Es así? Y se supone que un judío que descendía de Jerusalén e iba para Jericó es asaltado en el camino, ¿sí? Le roban todo y lo dejan medio muerto. O sea que esas experiencias no son del siglo XX y XXI, sino que son del siglo I también, ¿no es cierto? Y el sacerdote pasa al lado del hombre que sabe que es un correligionario y desvía el camino. ¿Qué decidió? No hacerlo próximo, no comprometerse con él, porque acercarse le demandaba, le exigía. Y tuvo la oportunidad, porque eso es una decisión voluntaria, recuerden, eso es una decisión voluntaria, de aceptarlo como cercano y tomar la carga responsable de construir o de expresar mi amor hacia esa persona. El sacerdote dijo, no, yo hago todas las ceremonias en el templo. Yo me comprometo a decirle todas las cosas que necesita saber para que él se acerque a Dios. Pero no me pide que me le acerque. No me pide que me le acerque. Ese es el típico pastor evangélico que es muy bueno detrás del púlpito. Pero le queda muy difícil acercarse al pueblo. No quiere saber nada con el pueblo. Nosotros tenemos conocimiento de eso, ¿no es cierto, Oliverio? ¿Ya? Claro que sí. Muy allá a la distancia. Termina el mensaje y se baja corriendo y se va para la casa, escondiéndose con una reja que impide que la gente se le acerque. No quiere prójimos. Los quiere como público para su discurso, como pueblo para su sostén,
desde el punto de vista religioso, pero no se quiere comprometer porque no los quiere prójimos, no los acerca mucho, hace distancia con ellos. Hace algunos años, de un ministro se decía que era muy santo. ¿Por qué era muy santo? Porque no se relacionaba con nadie. Y él hacía cosas aparte por allá. Y yo me acuerdo que en cierta ocasión le dije al hermano Campo, hermano, él no es un santo, él es un neurótico, es un enfermo mental. No soporta a la gente. Si no soporta a la gente, tiene un problema mental. No puede ser pastor. Porque el reto del pastor es acercarlos a todos y dejar que todo se le acerque, hasta los fastidiosos, hasta los que molestan, hasta los que lo buscan para criticarlo, los debe dejar acercar. ¿Por qué? Porque son los próximos que Dios le entrega. Y por ellos Él debe responder, porque Dios quiere que los asuma. Esa es mi decisión. Los debo asumir porque así entiendo que debe ser mi vida, comprometida con ellos. Ese sacerdote dijo, no. Si yo me bajo, me asaltan a mí. Yo me voy. ¿Ah? Pasó el levita, otro religioso, que Jesús los escogió apenas. Es una crítica mordaz de Jesús. Un levita, un líder de familia ministerial, familia sacerdotal. ¿Ya? Y tampoco, porque no quiso. De hecho, nada obliga. Lo que es de voluntad no es obligado. ¿Oyeron? Lo que es de voluntad no es obligado. Por eso hay muchachos y hay muchachas que yo les digo, cuando ponen los ojos en alguien y se les van las babas detrás de esa persona y viven allí buscando a la persona, le digo yo, venga acá. Allí no hay nada. Ese muchacho no la quiere y no la va a querer nunca. ¿Por qué? Porque él no quiere quererla. Porque él quiere esa otra. A él le gusta esa otra. Él está interesado en otra, no en usted. Y usted tiene que aceptar que usted allí siempre va a perder. Él podrá hasta casarse con usted, pero nunca se va a interesar en usted como alguien que le despierte un interés porque decidió no quererla. Si no la quiere, no la quiere. Acéptelo. ¿Me están oyendo? Acéptelo. Mire, el otro bobito ese que chorrea la baba por usted y usted no le presta atención. Ese sí. Ese podía ponerse de tapete para que usted pase sobre él. Aprovéchelo, porque ese sí. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Pobre hombre, ¿no? Ese hombre está tan enamorado que yo no sabía qué hacer con él. No sabía qué hacer con él. Al fin, gracias a Dios, le prestaron atención. Gracias a Dios. Nuestros muchachos son nobles, muy nobles. Nuestras muchachas son muy nobles, pero son muy bobos. Y yo los alabo en la bobada, porque no los quiero vivos. Los vivos hacen daño. Pero los bobitos son nobles. Hay que saber guiarlos. ¿Me comprende? Hay que saber guiarlos. Yo cuido mi rebaño, porque es de las cosas que yo hubiera querido, un interés genuino para cuidarlo a uno, ¿ya? Porque uno
metido en un medio evangélico. Es una cosa tremenda. Es muy limitante frente al mundo. Muy limitante. Porque en el mundo hay mucha viveza y nosotros crecemos como atembaos, tonticos, ingenuos, nobles, y necesitamos mucho apoyo y saber uno con quién sí y con quién no. Y no es porque alguien que a mí no me quiere, yo lo descarte como mala persona. No, es porque yo no pertenezco a su gusto. Y eso es voluntario, eso es voluntario. Lo que no nace de voluntad no sirve porque surge impuesto. Y lo que es impuesto es así. La gente los impuestos los paga por obligación, porque si no los paga, los sancionan, ¿no es cierto? Pero nadie paga impuestos con amor, sobre todo aquí en Colombia, cuando sabemos el mal uso que hacen de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, los impuestos se pagan, las obligaciones se cumplen. Lo que se hace de voluntad no se impone, ni es obligación, sino que es libre y espontáneo, y eso es lo que vale. A Dios eso es lo que le importa. ¿Sabían ustedes que a Dios no le interesa una persona que viene al culto por obligación? Dios dice, usted no me está haciendo culto a mí. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo por obligación. Al culto venimos porque nos nace venir. ¿Ya? A cierta persona Dios le dice, usted no viene por mí, viene por ella. Eso no es mi culto, es el culto a ella. Porque usted quiere que ella lo vea en la iglesia. Usted lo que quiere es que ella lo vea levantando manos al cielo y elevando los ojos al cielo para que ella diga, uy, qué hombre tan cristiano. O sea, es el culto para ella, no para mí. Yo quiero es el culto para mí. ¿Me están oyendo? Entonces, todo es voluntario. Y lo que es voluntario es lo que se construye agradando el propósito de Dios, porque todo lo que Dios quiere es que nosotros decidamos acercarnos y con mucho esfuerzo comenzar a construir relaciones de amor serias, amor. Lo vamos construyendo paso a paso, porque el amor no se construye de la noche a la mañana. El amor se construye con consistencia, con trabajo, con disciplina. El amor demanda disciplina. Querer a alguien, eso es muy fácil. Llegar a amarlo es exigente. Eso sí, si el amor llega, nunca se va. ¿Por qué? Porque llega una estructura. Lo que llega no es un sentimiento, llega es una estructura. ¿Me están oyendo bien? Es la estructura de alguien que creció hasta amar. Y por eso una persona que desarrolla la estructura termina amando condiciones muy difíciles. Establece vínculos con personas muy difíciles y logra el reto de amarlos. ¿Por qué? Porque desarrolla la estructura. Esa estructura. ¿O ustedes por qué creen que Dios nos ama? ¿Ustedes creen que Dios tiene sentimientos por nosotros de nobleza y todo eso? No, Dios nos ama es porque la estructura de Dios espontáneamente produce el amor, porque Dios es amor. Pero esa estructura, pues yo le digo a Dios, la machera tuya amar a Jorge. Pero Jorge que soy yo, no el pastor de acá, sino Jorge que soy yo, no me confunda. Que Dios me haya amado
Dios es muy poderoso, muy noble, muy grande. ¡Qué estructura la de Dios! Porque yo sé que soy difícil, pero Él me amó. ¡Aleluya! Esa estructura. Por eso yo alabo a mi mamá, bendigo a Dios por mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá me amó. Y yo me imagino los dolores de cabeza que le di a mi mamá, pero mi mamá me amó y me amó desde muy temprano, cuando yo no representaba nada, cuando no tenía futuro, mi mamá me amó sin esperar nada de mí. ¿Por qué? Porque Él tenía la estructura para amarme. Gloria a Dios. Ese es el gran reto que tenemos en la iglesia, desarrollar la estructura para amar a todas las personas que se nos cruzan en el camino, por difíciles que sean. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Queda claro? ¿Quién atendió al que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién? Un samaritano. ¿Y qué era un samaritano? Un hombre contra quien los judíos tenían prevención. Los judíos los odiaban. De hecho, ¿por qué los odiaban? Porque ellos fueron colocados allí sustituyendo a sus hermanos que los asirios trasladaron lejos, se los llevaron lejos. No se sabe dónde terminaron los israelitas del reino del norte. Se fueron, los tiraron lejos, nunca volvieron a aparecer. Y allí trasladaron gente extraña que no eran israelitas, y ellos comenzaron a practicar la religión de los israelitas y dijeron, inventándose el cuento, que ese pozo, como la mujer samaritana, que ese pozo que tenían allí, su padre a Jacob se los había dado. Y entonces los judíos decían, ¿cuál Jacob? Ustedes no son descendientes de Jacob, ustedes vienen de una tierra extraña, ustedes no son nuestros hermanos. Y claro, había ese conflicto entre samaritanos y judíos. ¿Por qué? Porque no los amaban, los judíos no los amaban, los samaritanos les respondían. Pero un samaritano de estructura, aleluya, de estructura, pasó por el lado de un judío en desgracia y dijo, lo asumo como mi prójimo. Es mi decisión libre aceptarlo como mi prójimo a pesar de que él me odia, a pesar de que me desconoce, pero lo veo tan necesitado y en condición tan calamitosa que lo único que despierta en mí, dice, fue movido. La Biblia dice que desde las entrañas fue movido a misericordia. Aleluya. Desde adentro él sintió compasión. Y la compasión es una forma de amor. ¿Sabían ustedes? Amor es la misericordia. Amor es la compasión. Son expresiones del mismo amor. O sea que ese hombre amó. ¿Qué quiere decir? Tenía estructura tan sólida, tan firme, que cuando vio al necesitado no se puso a pensar en conflictos religiosos. No se puso a pensar en viejos rencores. No se puso a pensar en la manera de cobrarle por fin a un judío todo lo que ellos me han hecho a mí. No, lo único que vio fue un hombre en tragedia y se le abrió el corazón y dijo, lo acepto, lo asumo, lo cura, lo cubre, lo monta en su cabalgadura y se lo llevó al mesón a acabar de hacer todo el trabajo de recuperación que necesitaba hacer. ¿Qué hizo? ¿Lo aceptó como qué? ¿Como qué? Prójimo. Como próximo. No era próximo. ¿Quién lo aproximó? Él.
voluntariamente. ¿Cuántas de esas personas hay alrededor suyo a las que usted le está huyendo? ¿Sí? A las que usted les está sacando el cuerpo. A veces son sus familiares, ¿sí? Pueden ser sus familiares y usted les está sacando el cuerpo. Llega su primo a la puerta y usted le dice a su hijo, dígale que yo no estoy. Él buscándolo por una necesidad, porque sabe que no lo busca si no tiene una necesidad. Pero ¿sabe usted que lo está buscando por una necesidad? Y usted dice, no. Dígale, mijo, que yo no estoy. ¿Qué está haciendo usted? Negándose a aceptarlo como ¿qué? Como prójimo. Esa decisión que es suya, Dios lo confronta. Y le dice, ¿cómo en su necesidad tú no lo acercas? Cuando debes tener suficiente estructura para llegar a Él, brindarle todos los contenidos de las cosas buenas que tú tienes y salvarlo en su necesidad. ¿Ven ustedes? Vaya a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Voy a decirlo en estos términos. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por todos los pecados de omisión que nosotros cometemos. Recuerden que los pecados son de dos tipos, ¿no? Pecados por no hacer lo que tenemos que hacer y pecados por hacer lo que no tenemos que hacer. Los primeros se llaman pecados de omisión. Los segundos se llaman pecados de comisión. ¿Ya? Cuando usted hace lo que nadie lo ha mandado a hacer, lo que no es correcto hacer es un pecado de comisión. Cuando usted no hace lo que usted debe hacer, porque le dieron un mandamiento para hacer y usted no lo hace, eso se llama pecado de omisión. Generalmente en los pecados de omisión, nosotros tenemos la forma de evadir nuestra propia conciencia. Porque decimos, no, yo no tengo obligación. Decimos, no, es que yo no tengo por qué. O decimos, es que yo no tengo la forma de ayudarlo. O cualquier disculpa sacamos y nos sentimos fuera. Pues sucede que eso también es pecado. Es pecado no hacer lo que tendríamos que hacer. A pesar de que yo puedo evadirlo, pero mi evasión me hace pecador. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Es decir, si por ejemplo, mi papá necesita mi ayuda, porque yo soy su hijo, y mi deber es apoyarlo. Ahora que mi papá está viejo, mi papá no tiene recursos, y mi papá depende de mí. Pero yo puedo disculparme diciendo, es que mi papá, eso es lo más bajo que yo he tenido en mi vida. Mi papá fue cruel, mi papá fue malo, mi papá me hizo esto. Mi papá nos abandonó, mi papá nos quitó lo poquito que teníamos, mi papá hizo sufrir terriblemente a mi mamá. Yo no tengo obligación con él. Sucede que mi papá es un prójimo inevitable. ¿Me oyeron? ¿Oyeron bien? ¿Oyeron, muchachitos? El papá es un prójimo inevitable, por malo que haya sido.
La mamá es prójimo inevitable. Usted puede decir, mi mamá me abandonó, mi mamá me entregó a la abuela fue la que me crió, pero mi mamá se despreocupó de mí porque mi mamá se fue a vivir con ese señor y me abandonó. ¿Qué obligación tengo yo con ella? Pues Dios le dice, sí, es tu mamá, es tu prójimo que no puedes sacudir, no puedes soltar y decir, no tengo ningún deber allí. No, el mandamiento dice que a ella debes honrarla. ¿Oyeron? No quiere decir, fíjese, no quiere decir que el amor hacia esa señora tenga las características del amor que tienes hacia esa persona que te ayudó, te respaldó, pero tu deber es expresar lo mínimo del amor que se puede expresar, que se llama misericordia, que se llama responsabilidad básica. ¿Oyeron? Porque si yo no cumplo con eso, bajo cualquier pretexto, estoy cometiendo un pecado de omisión. Y por eso yo necesito que Dios me dé claridad para pasar por encima de mis prejuicios, para pasar por encima de mis elaboraciones, por encima de mis traumas. Yo debo superar todas esas condiciones para poder despertar esa visión que debo tener hacia ese prójimo que no es precisamente la persona deseada o la persona que se gane el derecho por méritos, sino esa persona que Dios por principio me la coloca como responsabilidad. Y si yo no crezco lo suficiente para cambiar mi actitud, me meto en pecado. No importa todos los argumentos justificatorios que yo use. ¿Está quedando clara la idea? Primera carta de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo que se ha tenido desde el principio? No está hablando del mandamiento de la ley, que habla de amar al prójimo. No, está hablando del mandamiento antiguo de la fe cristiana. A eso se está refiriendo. Al mandamiento de Jesús. Aunque ese mandamiento es hijo del mandamiento del Antiguo Testamento. Pero aquí Juan le está recordando a la iglesia, porque la mayoría de estos hermanos con quien está tratando esta carta no son judíos, son gentiles. Ellos no se formaron dentro de los principios del Antiguo Testamento. Ellos no tenían ni idea de que existía un Antiguo Testamento. Ellos eran venidos del paganismo. Y entonces, cuando se habla del antiguo mandamiento, está hablando del mandamiento de Jesús. Por eso observen ustedes allí en la base, si ustedes tienen Reina Valera, ¿qué Biblia tienen? Reina Valera. Allí está en letra pequeña, debajo de ese versículo, la cita 2:7 y refiere
una referencia a Juan, capítulo 13, versículo 34. Vayan a Juan 13, 34. La referencia a qué se está refiriendo, a qué está tratando de mencionar la carta. Juan 13, 34. Estas son palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Ve? En Juan, un mandamiento nuevo se está haciendo referencia a una enseñanza de Jesús. ¿No? Jesús está diciéndolo, yo les estoy dando un mandamiento. Fíjese que Jesús se lo está diciendo a judíos y les dice un nuevo mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Porque es nuevo, aunque se lo está diciendo a los judíos que conocen el mandamiento del Antiguo Testamento, de amar al prójimo. Porque es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Doy un premio a quien me dé la respuesta. ¿Por qué es nuevo? Allí, en Juan, ¿por qué es nuevo? El premio es que predique el miércoles. A ver, ¿por qué nuevo? ¿Por qué nuevo? Díganme. ¿Ah? Esa es la respuesta. Es la respuesta. ¿Quieren saber qué dijo? Les voy a decir qué dijo. Es que Jesús les está diciendo, no se amen como se han amado. Ámense como yo los he amado. Es nuevo. Porque es un amor incomparable, el amor de Jesús por nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Es decir, Jesús está diciendo, ámense de tal manera que ustedes estén dispuestos a dar su vida por su prójimo, a dar su vida por su hermano. Aleluya. Es una demanda. Y por eso es nuevo. Porque es una dimensión extrema del amor. No es un cariñito. No es, sí, yo soy solidario, sí, tranquilo, yo soy solidario. No, no se reduce a eso. Sea capaz de entregarse de tal manera que si le demandan la vida a favor de su hermano, usted esté dispuesto. Gloria a Dios. Es decir, es una exigencia afectiva extrema. Por tanto, nosotros debemos como cristianos desarrollar una estructura de amor más fuerte que la de los judíos, que la de los israelitas. En el mandamiento del amor al prójimo, el Señor les dice en Levítico a los israelitas, les dice, ustedes no odien a su prójimo, dialoguen con su prójimo, porque yo les pido que ustedes deben amar a sus prójimos como ustedes mismos. Ese es el mandamiento del Antiguo Testamento. Y Jesús dice, yo les doy un mandamiento más. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amen a ese tipo, amen a esa vieja, con tanta disposición que ustedes sean capaces de dar la vida por ella, por él. Y uno tendría que preguntarle a los hermanos casados, ¿cuántos aman así a sus esposas? Y yo sé que ellos me van a decir con mucho gusto y mucho entusiasmo, yo. ¿Cuántas esposas aman así a sus esposos? Yo sé que ellas van a decir, yo, pero mejor no digan. Mejor no digan, no me vayan a hacer quedar mal. Mejor no digan, ¿ya? El amor es una demanda extrema.
Y por eso uno, para poder amar a ese nivel, uno necesita mucha claridad. ¿Por qué? Porque se tiene que llenar de motivos. Tiene que haber motivos muy grandes que superen los otros motivos, esos que tengo para no amar, para odiar, para sentirme fastidiado, para sentirme herido, para sentirme con rencor, suficientemente incómodo para decir no lo soporto. ¿Ha dicho usted eso alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Siquiera lo ha pensado? No las soporto. Ella llega al lado mío y yo no sé todo el esfuerzo que tengo que hacer para escucharle su vocecita allí fastidiándome al oído. Quisiera gritarle, pero no, pues de mala educación. Pero no la soporto. ¿Sí? ¿Ha sucedido eso alguna vez? No lo soporto. Los hombres no hablan así. Uy, ese tipo me cae mal. Así hablan los hombres, ¿no? Ese tipo me cae mal. ¿Ah? Uy, es una persona desagradable. Jesús dice, no, Señor, debe tener más motivos para amarlo, para amarla, que para fastidiarse. Y eso es un reto. Encuentre los motivos después de 20 años de matrimonio para seguir amando a ese señor, para seguir amando a esa señora. Encuentre los motivos para sostener la amistad con ese amigo traidor. Encuentre los motivos para sostener el vínculo mínimo con ese vecino mala clase. Cuando usted se llenó de motivos para resentirse y para amargarse, Dios le dice por medio del Señor Jesucristo, le dice, usted tiene más razones para amarlo. Encuentre esas razones. Lo que dice el texto. Primera de Juan, volvemos a Primera de Juan. Mire lo que dice. Dice, versículo 8, sin embargo, capítulo 2, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. ¿Quién es él? Verdadero en él y en vosotros. ¿Quién es él? Jesús. Jesús. Es verdadero. Hay razones en él y en ustedes. ¿Para qué? Para aceptar este mandamiento. Porque las tinieblas, escuchen, y este es el punto final de esta reflexión, porque las tinieblas van pasando. Aleluya. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué está diciendo? Ahora lo tienen más claro. Ahora pueden ver las razones que no veían antes. Ahora pueden encontrar justificaciones para el amor que ustedes no encontraban. Cuando ustedes estaban llenos de motivos para destruir una relación, para acabar un matrimonio, ahora que las tinieblas van pasando y la luz verdadera llega, ustedes tendrán que descubrir las nuevas razones para construir un amor serio con esa persona porque en usted ya no daba 5 centavos. ¿Queda clara la idea? Es cosa de claridad. Es cosa de claridad. Es cosa de iluminación. Y nosotros debemos pedir esa iluminación de parte de Dios.
Recuerden el texto del capítulo 1, ¿no? Cuando dice Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si andamos en luz, como él está en luz, lo primero que resulta de eso que es, según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Ya? Si andamos en luz, como él está en luz, ¿qué es lo primero? ¿Cómo dice? Tenemos que comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque la luz nos da motivos, nos da razones, nos da claridades y hace que nos llenemos de argumentos más poderosos para justificar las relaciones que argumentos pudiéramos tener para quitarle sentido a las relaciones. ¿Me comprenden, hermanos míos? Es cosa de claridad. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y aquí viene lo que tanto cacareamos los cristianos. Por eso nosotros decimos que nosotros fuimos a Cristo para que limpiara nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y eso es bonito, claro que sí, y eso es un principio bíblico. Pero eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. ¿Sabían ustedes que eso no es para todo el mundo de cualquier manera? La única forma en que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado es si tenemos comunión los unos con los otros. El perdón de pecados viene por mi espíritu misericordioso y mi disposición de perdonar. Porque si ustedes no le perdonan a su prójimo sus deudas, sus pecados, sus errores, Dios tampoco se los perdonará a ustedes. Eso lo dice Jesús. La enseñanza cristiana. O sea que entiendan que necesitamos es claridad. Necesitamos luz, la luz de Dios. Que Dios nos ilumine la mente, que nos ponga a pensar de otra manera, que nos dé claridades relacionales para que nosotros podamos llenarnos de motivos y hacer de todas nuestras relaciones sustentadas en el amor. ¡Aleluya! Es así. Por eso, cuando usted esté frente a una persona muy difícil, bastante las hay, ¿no es cierto? Cuando usted esté frente a una persona muy difícil, vaya a Dios y dígale: Señor, necesito luz, porque hasta donde voy, esta persona me ofusca tanto que me ciego. Yo me ciego cada vez que estoy enfrentado a las majaderías de esa persona, a sus salidas en falso, a sus manejos. Yo me lleno de ceguera porque me da tanta rabia, me indispone tanto que yo sería capaz hasta de hacer una cosa terrible. Necesito superar mis tinieblas, Señor. Necesito que tu luz inunde mi mente y yo pueda encontrar las razones que necesito para sostener de una manera válida mi relación con esta persona, porque si no, yo lo acabo. Si no, yo soy capaz de cualquier locura. Pero Señor, tú eres luz y necesito esa luz, porque la luz me va a dar razones para tener comunión con Él o comunión con ella. ¿Me entendió, hermano mío? Cuando usted pelee con su esposo, con su esposa, primero pídale a Dios que le amarre la lengua. Lo peor que puede suceder es hablar cuando usted está bravo, en un conflicto matrimonial, porque todo lo que usted diga va a ser usado en su contra, en un conflicto matrimonial. Entonces, amárrese la lengua, no diga nada,
y vaya calladito, humildemente, arrodíllese y dígale: Señor, está tan cerrado el cielo, hay tantas nubes en mi cielo que el sol no se ve y están cayendo rayos, porque hay una tempestad acá. Señor, haz que el sol de justicia brille en mí y pueda desbaratar esta cerrazón, todas estas tinieblas que me cubren, para llenar de luz este espacio, para poder dar con las razones que necesito para encontrarme válidamente con esta señora que me tiene hasta aquí. ¿Sí? ¿Me está entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo? Necesitas luz para poder seguir amando, para poder perdonar, para poder expresar misericordia, para poder seguir esperando en un futuro mejor, para poder entender que esa persona, en cambio de indisposición, demanda comprensión, porque si está actuando así es por toda la diablura que hay en la cabeza de ella, producto de sus traumas, producto de sus experiencias. A veces yo le digo a los hermanos, es que piense en la infancia que tuvo esta señora, piense en todas sus experiencias, en todos sus traumas, en todas sus situaciones duras, y dése cuenta que de allí no le va a dar mucho. Quien tiene que dar es usted, porque usted no tuvo tanto trauma. Usted tiene oportunidad de iluminarle la vida a ella con las razones de su amor, de su paciencia, de su benignidad. Aleluya. Y el que sea capaz de hacer eso, dice la Biblia, que cubrirá multitud de pecados. ¿Sí quedó clara la idea? ¿Tiene sentido esto? De modo que cuando usted vea a esa persona que tiene al lado, mire esa persona que usted tiene al lado, mire ese tipo, mire esa mujer, pero mírela de frente, no la mire de soslayo. A eso, mírela. Y dígale: Señor, esta fue la que me tocó. Este fue el que me tocó. Señor, gracias por él, gracias por ella, pero quisiera, por favor, Señor, que me iluminaras un poquito más, porque me estoy quedando sin razones. Es así, a veces pasa eso, me estoy quedando sin razones. Es que por donde miro no veo cómo sostener esto. Pero yo sé que tu luz me dará la claridad que necesito y me llenará de las razones suficientes para seguir aguantando. Ustedes tienen amiguitos así, ¿no es cierto? Han descubierto que hay amiguitos así, que ustedes dicen: no, él no es mi amigo, pastor, no. Bueno, él es mi hermano, sí, porque él va a la iglesia, pero mi amigo no. Hace años que dejó de serlo. Hace años que dejó de serlo. Entonces, usted perdió una pelea y se dañó la vida, y de pronto allí van a anexos pecados, suficientes pecados para prepararle la séptima paila del infierno. De modo que es bueno que mejor usted pida luz, a ver si puede ver ese amigo con otros ojos, si puede ver ese hermano con otros ojos. ¿Ya? Usted que está tan resentida o tan resentido por lo que le hicieron. Usted que está tan tocado porque usted siente que a usted lo han despreciado porque han preferido a otros. Y el gran problema es falta de luz, es ignorancia. ¿Por qué? Porque usted no tiene por qué molestarle eso, pero nos molesta. Y el que resiente es nuestro ego, se ve afectado. Y entonces nos llenamos de motivos
para alejar las personas. Y Dios le dice, yo lo que le pido es que lo acerque, no que lo aleje. Acérquelo. ¿Y cómo, Señor? Si no puede con más, con misericordia. Si no hay más, con misericordia. Llega un momento en que la misericordia es tan poderosa que Dios me permite acercar a una persona sin permitir que esa persona toque áreas de mi vida. Lo acerco, pero no lo dejo tocar nada. ¿Por qué? Porque Dios me deja ver que esa persona es dañina. Y si le dejo tocar algo de mi vida, me daña esa esfera, pero yo tengo misericordia y lo ayudo a la distancia suficiente de que no me vaya a hacer daño. Porque lo que nunca me manda la Biblia es que sea tonto. La Biblia no me manda a ser tonto. La Biblia me manda a ser sabio. Yo puedo tener misericordia, pero mantener ciertos territorios a la distancia que el malo no me haga daño. Porque hasta del malo debo tener misericordia. Hasta de mi enemigo debo tener misericordia, porque yo debo amar a mi enemigo. Pero debo ser sabio. Bueno, eso es otro capítulo que lo veremos más adelante, pero que quede claro, ¿no? El reto de todas nuestras relaciones, ¿cuál es? ¿Cuál es? Llegar a amar hasta el mismo diablo. Hasta el mismo diablo. ¿Usted cree que Dios ama al diablo? Me están generando una crisis. ¿Ustedes creen que Dios ama al diablo? Respóndame con toda sinceridad. ¿Ustedes creen que Dios ama al diablo? Díganlo con seguridad. ¿Por qué les da miedo decir una cosa que es un principio? Dios ama al diablo. Dios ama a los demonios. Dios ama a los que se pierden. Los ama tanto, oigan bien, los ama tanto que los respeta. Aunque Él es el Todopoderoso, los respeta. Y les ha creado un lugar donde ellos pueden estar tranquilos porque Él no va a estar allá. Eso se llama infierno. El infierno es producto del amor de Dios, no es producto del odio de Dios, es el amor. El infierno es el territorio para todos aquellos que no quieren nada con Dios. Dios dice, está bien, no los obligo. Y los manda al infierno. Y en el infierno son felices. De hecho, nadie es feliz en el infierno porque la ausencia de Dios es la ausencia de todo bien. Pero eso era lo que querían, no estar con Dios. Dios ama a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene estructura para otra cosa. Imitemos un poquito a Dios y ayudemos, busquemos los caminos para construir una poderosa estructura de amor. Pónganse de pie, hermanos míos. Quien dice que tiene luz, dice Juan, y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Que es un mentiroso, porque esa luz es tinieblas. ¿Por qué? Porque no ha visto, no tiene razones suficientes para superar los aborrecimientos. O sea que no hay suficientes razones para que usted se amargue, para que usted se resienta, para que usted se llene de odio, para que usted crea que es justificado toda su indisposición con alguien.
Cuando eso usted lo piensa es porque está en tinieblas, le falta luz. Con un poquito de luz, usted descubriría que no tiene sentido todo lo que está haciendo, porque Dios le da suficientes razones para perdonar, para reconstruir espacios, para mirar con compasión al otro y sobre todas las cosas, para tener un genuino interés, para valorarle la vida al otro y ayudarlo a salir adelante. Y para eso Dios nos ha dado esta congregación. Dios nos ha dado la iglesia, Dios nos ha dado la estructura espiritual para crecer, porque en medio de la congregación hay luz, suficiente luz para que tengamos razones nuevas. ¿Quiere pedirle a Dios eso? ¿Quiere pedirle a Dios claridad? Levante sus manos al cielo y clámele a Él. Padre eterno, te damos gracias, porque tú tienes todos los recursos espirituales para abrir nuestra mente y ponernos a ver las cosas de la manera válida, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por la experiencia particular de cada uno de ellos, y por eso te pido en el nombre de Jesucristo que despiertes en la vida de ellos esa disposición de claridad para entender las razones suficientes que tenemos para construir el verdadero amor y establecer vínculos salvadores con nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que nos concedes y por la manera que tú tienes, Señor, de ir desarrollando en nosotros esa conciencia profunda del valor que tiene nuestro prójimo, aquel ser humano que tú has colocado al lado nuestro para bendecirnos, para edificarnos y para ayudarnos con él a construir los espacios de salvación. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y construyas en ellos todos los recursos que se precisan para que la calidad de las relaciones establecidas sea cada vez mayor y más consistente. Te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, 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 amén.